Vamos contigo entonces, Juan Carlos, pues vamos a hablar a lo que vinimos, como se dice. ¿Ya? Sí, muchas gracias Álvaro. Para mí un grato momento e instancia para poder conversar de este tema tan interesante que es hígado graso y su asociación con la nutrición y el ejercicio físico. Así que desde ya agradezco la instancia y vamos a comenzar con una pequeña presentación que he preparado. En la imagen 2 podemos ver el nombre técnico de esta enfermedad, hígado graso, que es esteatosis hepática no alcohólica. Se caracteriza por el depósito de grasa en el hígado en forma de triglicéridos. Preocupantemente, esta condición de hígado graso puede progresar a otra condición más maligna que se llama esteatohepatitis, que además de la grasa se le adiciona la inflamación y daño hepático. Preocupantemente, esta condición puede progresar a cirrosis hepática. Por lo tanto, podemos tener cirrosis no solo por alcohol, sino también por obesidad. Y eso es sumamente preocupante. Y en un estadio final podemos tener cáncer hepático. En cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, en la imagen 3 podemos ver que a nivel mundial es altamente prevalente. Alrededor del 30% de la población tiene esteatosis o hígado graso. Y si uno observa a los sujetos con obesidad, la prevalencia aumenta aún más. Y entre un 50 y un 70% de los sujetos tiene hígado graso. Y si uno estudia a los sujetos diabéticos, vemos que la prevalencia es sumamente alta, alcanzando un 70% de presencia de la enfermedad. Y esto es extremadamente relevante en nuestro país, donde el 35% de la población adulta tiene obesidad, exceso de grasa. En la imagen 4 podemos ver las causas. Y es sumamente importante tener claro las causas para poder contrarrestar o combatir esta condición. Si bien hay una decena de polimorfismos que se asocian a un mayor grado o un mayor riesgo, de contraer esta enfermedad, no explica en toda la cantidad y la alta prevalencia que tenemos actualmente en Chile y en el mundo. Las principales causas son la dieta, la nutrición y la inactividad física o falta de ejercicio físico. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, algunos factores dietarios que aumentan el riesgo de esta enfermedad y por el contrario algunos otros factores dietarios que disminuyen y mejoran la enfermedad. Una causa importante es la obesidad central. Es decir, si una persona tiene obesidad central, tiene mayor riesgo de generar esta enfermedad, hígado graso, y si tiene insulinoresistencia, que es la incapacidad de manejar la glucosa y en específico de la acción de la insulina en algunos tejidos diana, como el músculo y el propio hígado. En la imagen 5, y ya abordando las causas, podemos ver que la obesidad abdominal aumenta el riesgo de esteatosis hepática o de hígado graso. En el gráfico izquierdo, en el sector izquierdo, perdón, podemos ver el índice de masa corporal que se utiliza ampliamente para diagnosticar a una persona con obesidad. Vemos que a medida que aumenta este indicador, es decir, aumenta el exceso de peso y la persona tiene obesidad, aumenta la prevalencia positivamente de esteatosis hepática o hígado graso. Ahora, la obesidad abdominal es posible diagnosticarla midiendo con una cinta métrica la zona abdominal.
ustedes pueden ver a su derecha el rango normal de, de valores a los cuales la persona debiera, o sea, si está por sobre estos valores, va a tener obesidad abdominal. ¿Y cómo se ve en el gráfico de la derecha? Si yo tengo mayor centímetros de, eh, a nivel abdominal, voy a tener mayor prevalencia de hígado graso. En la imagen 6 podemos ver la otra causa, que es resistencia a la insulina. Por lo tanto, un sujeto que tiene resistencia a la insulina va a tener muy probablemente hígado graso. Esto se explica porque la incapacidad de actuar la insulina en el músculo y en el tejido adiposo blanco o grasa subcutánea, esa incapacidad genera un aumento de ácidos grasos libres y de glucosa en el torrente sanguíneo que va a desembocar en el hígado, y eso va a provocar que en el hígado se sintetice mayor cantidad de grasa. Además, por otro lado, la resistencia a la insulina en el propio hígado lo que ocurre es que disminuye la utilización de la grasa, es decir, estamos produciendo más grasa, la estamos utilizando menos, y también inhibe la secreción, es decir, la salida de grasa desde el hígado al torrente sanguíneo. Esos tres aspectos van a favorecer el depósito de grasa en el hígado y por lo tanto el desarrollo de hígado graso. En la imagen 7 podemos ver que si bien la resistencia a la insulina causa esteatosis o hígado graso, también la presencia de grasa en el hígado causa resistencia a la insulina. Por lo tanto, es un círculo bastante vicioso y peligroso para la salud metabólica de la persona. El gráfico muestra que a mayor cantidad de grasa en el hígado, aumenta el porcentaje, ¿verdad? Y eso aumenta la resistencia a la insulina o disminuye la sensibilidad hepática a la insulina. Por lo tanto, tenemos que la grasa en el hígado causa resistencia a la insulina. Si uno va más allá y analiza por resonancia magnética, como se ve ahí en la imagen 8, en la radiografía, si uno ve y analiza la composición de esa grasa del hígado, va a concluir que mientras el sujeto tenga más grasas saturadas en su hígado, va a ser más perjudicial. Va a tener mayor resistencia a la insulina, por lo tanto, la presencia de grasa causa resistencia a la insulina y de forma más específica, la presencia de grasas saturadas en el hígado es la causante de resistencia a la insulina y por lo tanto es clave, lo vamos a ver en el próximo bloque, la composición de la grasa también en el hígado. No solo la presencia, sino la composición de la grasa, y eso va a determinar los síntomas clínicos o la severidad de la enfermedad. Así que eso es en la primera parte, Álvaro. No sé si tenemos por un lado una enfermedad altamente prevalente y con algunas causas que hemos estado discutiendo. Sí, excelente. Mira, interesante respecto a lo que es los niveles de grasa y la relación con otras patologías que generalmente en el diagnóstico aparecen mucho antes, como la insulinoresistencia. Generalmente se están prescribiendo más órdenes de exámenes para la resistencia a la insulina que para otro tipo de patologías cardiometabólicas como el hígado graso. Donde un perfil hepático es una opción, pero antes tenemos otras opciones, bueno, tú bien sabes también, para poder encontrar un hígado o diagnosticar un hígado graso. Interesante la relación insulino-resistencia. Hay mucho insulino resistente que yo sé que está escuchando o que va a ver este video o esta charla y que están interesados en el tema de insulino-resistencia. Muy interesante entonces cómo se relaciona con las otras patologías. La insulinoresistencia es
un parte del inicio de patologías más graves, mucho más avanzadas, que generan mucho deterioro en las personas. Así que, súper, la primera parte excelente. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la nutrición y qué factores dietarios, alimentarios, favorecen la progresión de la enfermedad, lo cual es muy importante porque así nos va a permitir prevenir esta enfermedad. Entonces, en la imagen 10 podemos ver, y se relaciona a lo que hablábamos en la primera parte, que la ingesta de grasas saturadas a través de los alimentos se asocia a un aumento en el riesgo de hígado graso. Este estudio es muy elocuente porque comparó una dieta alta en azúcares, ¿verdad? Ahí se ven los alimentos que contenían estos azúcares y vemos que los mismos sujetos fueron sometidos a otro tipo de dieta, uno con alta cantidad de grasa saturada, como vemos en la imagen. Y lo que se demostró en síntesis es que la mayor ingesta de grasas saturadas a través de esos alimentos genera esteatosis, es decir, hay una mayor cantidad de grasa en el hígado, y eso se asoció con problemas en la sensibilidad a la insulina, de resistencia a la insulina, y concluyó que las grasas saturadas son más perjudiciales que la ingesta de azúcar. Estos dos factores causan hígado graso, pero las grasas saturadas son más perjudiciales. Por lo tanto, si hay algo que podemos hacer de forma inmediata es disminuir la ingesta de grasas saturadas a través de esos alimentos. Y de esa manera vamos a controlar la esteatosis o el hígado graso, vamos a prevenirla. En la imagen 11, perdón, se ve un estudio donde se demostró que la ingesta de grasas saturadas a través de alimentos procesados o comida chatarra, como se conoce, genera efectos deleterios, ya que son alimentos que generan un aumento de peso muy rápidamente, un aumento de grasa corporal muy rápidamente, y eso es solo en 14 días. O sea, eso es tremendamente rápido y perjudicial para la salud de la persona. El segundo factor que podemos ver en la imagen 12 es la fructosa, que es un monosacárido presente en 50% en el azúcar normal, digamos, en el azúcar de mesa. Y, por lo tanto, están en todos los productos dulces, en todas las bebidas azucaradas, y se ha demostrado que el exceso en el consumo de fructosa a través de los alimentos causa de forma importante hígado graso. La fructosa es tremendamente, tiene una preponderancia más que otros nutrientes en generar hígado graso. Y este estudio lo demuestra, incluso en personas con antecedentes genéticos, la fructosa genera gran cantidad de grasa a nivel hepático. Este es un metaanálisis también, podemos ver que se demostró que un conjunto de estudios, el metaanálisis es un resumen de varios estudios y permiten sacar conclusiones científicas sólidas, robustas. Y lo que demostró ese metaanálisis es que la ingesta de fructosa a través de los alimentos genera hígado graso. En la imagen 12 podemos ver que una fuente importante de fructosa son las bebidas azucaradas. Y lamentablemente en nuestro país el consumo de este tipo de bebidas es excesivo, a tal punto de que lidera el ranking mundial de ingesta de bebidas azucaradas. Y en ese sentido, también otro estudio de corte, digamos, de seguimiento de la corte de Framingham, muy conocida,
donde se siguieron a un grupo de personas durante años y ellos demostraron que en ese seguimiento aquellas personas que tomaban más de un vaso de bebida diariamente por meses tenían un aumento en el riesgo de un 50% más de generar esteatosis hepática o hígado graso. Por lo tanto, aquí se demuestra que la ingesta de bebidas azucaradas y en particular de fructosa aumenta notablemente el riesgo de hígado graso. En la imagen 13, en sentido contrario, quisiera mencionar que una intervención para prevenir el hígado graso es la dieta mediterránea y es la más efectiva. ¿En qué consiste esta dieta? Básicamente es el consumo de frutas, verduras, bajo ingesta de alimentos procesados, ¿verdad? Y el consumo de aceite de oliva, el cual tiene ácidos grasos de buena calidad, que se llaman ácidos grasos monoinsaturados. Incluso si uno o si algún sujeto quiere seguir esta dieta es más efectiva en prevenir y en disminuir el hígado graso que una dieta solo bajo en grasas, como se demuestra en el gráfico. En la imagen 14, que podemos ver que un elemento clave, como lo mencioné, de la dieta mediterránea es el aceite de oliva extra virgen, que tiene una serie de componentes, como se ven en la tabla, antioxidantes y otros elementos con efectos antiinflamatorios, antiplaquetarios y por lo tanto con un impacto muy favorable en la salud metabólica. Por lo tanto, en resumen, tenemos que las grasas saturadas en la ingesta de fructosa generan hígado graso y por el otro lado que la dieta mediterránea disminuye notablemente y previene el hígado graso y estatosis hepática. En la figura 15, imagen 15, perdón, es interesante y recientemente se publicó este artículo que demuestra que la ingesta de café o de cafeína a través del café, valga la redundancia, puede reducir la progresión de la enfermedad, es decir, en estadios más tardíos. En esteatopatitis o en cirrosis, la ingesta de café, como se ve en la figura, en el hígado puede reducir su progresión y podría ser beneficioso. Sin embargo, aún faltan estudios para esclarecer la dosis óptima y la forma en que podría la ingesta de café disminuir la progresión de esteatosis o de hígado graso. Y no se sabe más bien si el efecto es directo o indirecto. Directo porque podría ser que algún componente del café, por ejemplo, el ácido clorogénico, inhiba la inflamación hepática. Por ejemplo, eso podría ser un efecto directo. O un efecto indirecto podría ser que el café disminuya la ingesta energética alimentaria y eso disminuye la obesidad y eso de forma secundaria disminuye la progresión de hígado graso. Eso está por verse. Por lo tanto, Álvaro, desde el punto de vista nutricional, podemos ver que en particular grasas saturadas, fructosa, generan hígado graso y una dieta mediterránea previene la progresión y la incidencia de la enfermedad y bueno, la ingesta de café podría eventualmente ser beneficioso. Excelente, excelente respecto a lo que es la nutrición y el hígado graso, ¿ya? Muy bueno la dieta mediterránea, entonces ya estamos dando un tip de cómo acercarnos ya a una dieta que pueda ser mucho más favorable para la prevención, pero también
para no empeorar esta patología como es la dieta de tipo mediterránea y también el pequeños tips, pequeños alimentos o cosas que podemos ir consumiendo como el café. Por supuesto, todo en su justa medida. Yo estoy aquí con mi café, justo, Muy bien, muy bien. para, para Prevenir. prevenir. No, claro. Pero en la nutrición, claro, hay otros tipos de planes de alimentación que, como dice bien, o tipos de alimentación, dependiendo de dónde vengan, son más favorables o menos favorables para el desarrollo de un hígado graso. Respecto, ahora, bueno, sé que viene lo de ejercicio ahora, que también es muy interesante respecto a lo que puede intervenir en estas personas con hígado graso o en la prevención de personas con patologías que están asociadas, como mencionaste antes, la insulinoresistencia, por ejemplo, o algunas personas que ya tienen diabetes, hipertensión, que, bueno, sabemos que en la población es mucha. Eh, Otro de los factores muy, muy importantes para la aparición o factores de riesgo de esta hígado graso, entonces, la la inactividad muscular o la baja condición física, la baja condición muscular, porque recordemos que este músculo en actividad utiliza cerca del 80% de la grasa y azúcares entonces que estamos consumiendo, entonces cuando está en actividad, cuando no, baja prácticamente la mitad este nivel de actividad sobre estos sustratos energéticos que consumimos, grasa y azúcares. Por lo Exacto. tanto, el estimular, como decía, como va a mencionar ahora Juan Carlos, el estimular con ejercicio, con entrenamiento, hay algunos entrenamientos mucho más precisos. Recordemos que cuando hablamos de patología, el ejercicio lo hablamos como un medicamento, por lo tanto, no es cualquier ejercicio, hay ejercicios que son hay otros que te pueden ayudar casualmente o por otras vías, pero no son directos ya el ejercicio no es una aspirina que tú lo usas para todo, sino que el ejercicio puntualmente, bien prescrito, en la frecuencia semanal, en la intensidad, el tipo o método de ejercicio, los descansos que tiene entre medio, eh, la modalidad, todo lo prescribes como un medicamento para el hígado graso, para el cáncer, para la diabetes, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas, y podría estar igual como 5 o 10 minutos hablando de enfermedades que tienen relación, nombrándolas solamente, relación con ejercicio y nutrición. Por lo tanto, es importante que los profesionales que están escuchando ahora vayan viendo entonces cuáles son las metodologías que tienen más evidencia respecto tanto a rehabilitación de ciertas patologías como la diabetes tipo 2, la hipertensión, en este caso hígado graso en ciertas etapas, insulinoresistencia. ¿Ya? Respecto a eso, Juan Carlos, en el hígado graso, ¿hasta qué punto se puede ver o se maneja más o menos? No sé si te pongo en aprietos con la pregunta, pero No, podemos hacer algún efecto de reverso o rehabilitador respecto al hígado graso. sí, sí, es una excelente pregunta. Claro, la primera estadía del hígado graso es totalmente reversible. O sea que si nosotros adoptamos medidas alimentarias y de ejercicio físico, podemos revertirlo a un hígado graso. La segunda la denominé y la mencioné como esteatohepatitis. Es una condición también reversible, es decir, la nutrición y el ejercicio podrían revertir ese estadio más tardío a uno normal. Ahora, cuando la enfermedad progresa a cirrosis, ya ahí existe un daño importante a nivel morfológico del hígado. Por lo tanto, es una etapa lamentablemente irreversible. Excelente. Pero Entonces, sí, ¿sí? sí, sí, entonces ahí ya es mucho más complicado y las intervenciones de ejercicio y nutrición van a ser más paliativas, por así decirlo, o con no tanto impacto.
Sí, eso es súper importante que lo mencione. Entonces, que el hígado graso es muy reversible con ejercicio y una buena alimentación, pero hasta cierto punto, cuando ya tenemos una cirrosis hepática no alcohólica, o sea, el hígado ya está, ya prácticamente no está funcionando, ya las opciones son otras, más Mm. quirúrgicas, más de, qué sé yo, un trasplante incluso, pero lamentablemente ya la posibilidad de tener el control en sus manos, como tienen en todas las patologías, de prevenir o de rehabilitar incluso una patología cardiometabólica, antiguamente conocida como crónica, bueno, todavía se menciona como crónica, eh, tenemos, seguimos teniendo la opción, ¿ya? Pero no abusemos de eso. Importante que pongamos mano a la obra o pie a la obra lo antes posible. Invito Exacto. a la gente a que si tiene preguntas, dudas, algo le hace ruido y no le quedó claro, consulten, pregunten, eh, por los comentarios, aprovechen en vivo que tenemos a Juan Carlos, un especialista en nutrición y patologías como el hígado graso, por ejemplo. Aprovechémoslo y pregunten si tienen alguna duda, tengo un familiar o tengo un paciente o entreno a una persona con insulino resistencia o hígado graso, qué recomendación le puedo hacer desde el punto de vista nutricional o tal vez de la parte de ejercicio. Aprovechemos chiquillos ahora en vivo para que tenemos a un especialista y un grande como Juan Carlos que nos está aportando y seguramente vamos a seguir teniendo noticias de Juan Carlos respecto a ciencia y los aportes que va a seguir haciendo. O sea, eso es indudable. Pero ahora aprovechemos la instancia de forma gratuita. Hemos abierto este ciclo de conferencia para todos, para el que lo necesita urgentemente, para el que tiene una persona que lo necesita urgentemente o para los que trabajan en el área de la salud y el entrenamiento y la nutrición también. Juan Carlos, continúa ahora bien entonces, ejercicio y hígado graso. Sí, muchas gracias Álvaro. Y claro, como decía Álvaro, el ejercicio previene un montón de enfermedades crónicas o metabólicas, y en particular el hígado graso. En la imagen 16 podemos ver la evidencia que es bastante robusta al respecto, y podemos decir que el ejercicio físico previene el hígado graso. Por ejemplo, en la imagen izquierda, el gráfico, muestra que a mayor actividad física medida en específico por METS, la prevalencia de hígado graso, perdón, disminuye notablemente, como se ve eh, en, en la última parte del gráfico, ¿verdad? Eh, y en este sentido, otro gráfico demostró que si una persona tiene o pasa mayor tiempo del día, mayor a 7 horas, sentado, por ejemplo, o con actividades sedentarias, y además tiene poca actividad física programada durante el día, en el gimnasio o en algún otro lugar, su probabilidad de desarrollar esteatosis es 16 veces más que una persona entrenada y con una vida activa. Por lo tanto, esto demuestra que hacer ejercicio previene el hígado graso de forma importante. Incluso es más, en la imagen 17 podemos observar que aún en sujetos marcados, ¿verdad?, en barras negras, aún en sujetos obesos, ¿verdad?, que hacen actividad física, disminuyen su probabilidad de desarrollar hígado graso. Por lo tanto, es una herramienta bastante fuerte que permite prevenir esta enfermedad, el hígado graso. En la imagen 18 podemos ver que además hay algunos estudios que muestran que el ejercicio disminuye la progresión. Lo que hablábamos con Álvaro de qué etapa es reversible y qué etapa no es reversible. Bueno, el ejercicio eh, disminuye la progresión de los estadios de la estatosis o del hígado graso. Entonces, en el gráfico izquierdo podemos ver que aquellos sujetos que tienen esteatohepatitis, que es una condición
más avanzada de la enfermedad, como lo mencionamos anteriormente, tienen menor capacidad física y eso impacta en la enfermedad y en su salud. Incluso un modelo animal fue más allá y demostró que el ejercicio en personas que tienen esteatohepatitis previene que el ratón, en este caso, desarrolle cáncer hepático. Por lo tanto, si bien es un modelo animal, nos da cuenta de la fuerza que tiene el ejercicio, tanto en disminuir la enfermedad como su progresión. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hace? Y si uno, en la imagen 19 pueden ver, si uno estudia el ejercicio para tratar de explicar todos estos efectos benéficos, y estudia a un sujeto haciendo ejercicio. Durante el ejercicio, inmediatamente terminado esta sesión de ejercicio, entonces vemos el efecto agudo que tiene el ejercicio sobre el hígado y sobre el músculo, y sobre el hígado graso. Entonces, lo que podemos ver es que, por un lado, el ejercicio induce dos respuestas disímiles, diferentes, en el músculo y en el hígado. Y lo que pasa es que durante el ejercicio, la grasa que está en el músculo, como se ve en la parte izquierda de la imagen, con el ejercicio disminuye. Eso es producto por la actividad muscular, ¿verdad? Aumenta la captación de glucosa, aumenta la captación de ácido graso para mantenerme haciendo ejercicio. Pero en el hígado ocurre algo distinto, completamente distinto. Durante el ejercicio se acumula mayor grasa en el hígado, mayor triglicéridos intrahepáticos. Por lo tanto, durante el ejercicio, lo que ocurre en el músculo, vuelvo a repetir, y lo que ocurre en el hígado es distinto. Por lo tanto, se hace más complicado explicar por qué el ejercicio podría ser beneficioso en hígado graso, siendo que durante el ejercicio aumenta los triglicéridos en el hígado. Entonces, eso es lo que ocurre durante el ejercicio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si una persona se somete a un ejercicio programado, crónico en el tiempo? Por ejemplo, al menos 4 semanas. Y podemos ver que en la imagen 20 podemos ver el efecto crónico del ejercicio físico en el hígado graso. Y tanto, en la imagen izquierda, tanto el ejercicio físico continuo, ¿verdad? Aeróbico o de una intensidad media, pero continuo en el tiempo, como un ejercicio de alta intensidad interválico en el tiempo, genera de forma crónica, de forma en el tiempo, ¿verdad? Que el ejercicio disminuya la grasa presente en el hígado. La pregunta que mencionaba Álvaro hace unos momentos, ¿verdad? Y que es muy interesante y que todavía se sigue estudiando es qué ejercicio ha demostrado tener mayor efectividad, ¿verdad? En bajar la grasa corporal. Y los estudios son bastante controversiales. Tenemos que el HIIT, el ejercicio de alta intensidad interválico en el tiempo, genera, como se ve en el gráfico, una mayor pérdida de grasa en el hígado. Sin embargo, el ejercicio continuo en el tiempo también la genera en menor grado, pero también la genera. Por lo tanto, ambos ejercicios son útiles y pareciera ser que el ejercicio de alta intensidad interválico puede aportar un poco más de ventaja o de mayor magnitud. Sin embargo, eso todavía está en estudio. También los ejercicios de sobrecarga, digamos con pesas, también se ha demostrado ser bastante efectivos. Por lo tanto, la prescripción del ejercicio va a ser o va a depender
mucho de la persona y de la herencia. Por lo tanto, eso es principal. Y para ver qué modalidad de ejercicio uno puede emplear. Y hasta el momento parece ser que el HIIT tiene una cierta ventaja. Ahora, ¿cómo se produce eso? Porque yo antes me mencionaba que durante el ejercicio aumentan los triglicéridos o la grasa en el hígado. Ahora te estoy diciendo que de forma crónica las disminuye. Y entonces, ¿por qué se produce eso? Y son varios los mecanismos, todavía se están estudiando, pero lo que hace más sentido es que durante el ejercicio, en el músculo aumenta la captación, la utilización de grasa y también en el tejido adiposo aumenta la sensibilidad de la insulina y eso permite que el tejido adiposo pueda captar esa grasa y esa glucosa. Y ese fenómeno generado por el ejercicio repercute en el hígado porque en el fondo le llega menos sustrato y por lo tanto no tiene que sintetizar grasa porque la grasa y la glucosa la están utilizando otros órganos. También han emergido otros mecanismos, por ejemplo, que el músculo secrete algunas moléculas que le digan al hígado que no sintetice grasa. Y eso está en estudio. Incluso ahí en la imagen 21 podemos ver que el ejercicio crónico de al menos 7 días, o sea, de 7 días, en este grupo de estudio, mejoró la enfermedad, pero como se ve en la tabla 1, no cambió la grasa del hígado, es decir, no bajó, pero sí mejoró la enfermedad porque los sujetos fueron más insulinosensibles, disminuyó la resistencia a la insulina, pero no cambió la grasa. Entonces, ¿cuál es el efecto del ejercicio sobre el hígado? Y este estudio demostró interesantemente que el hígado cambia, o sea, perdón, que el ejercicio cambia la composición de esa grasa. Recuerdan, anteriormente yo le había mencionado que la composición de la grasa en el hígado es relevante. Bueno, el ejercicio lo que hace en este caso no es disminuir la grasa ni aumentarla, sino cambiar el tipo de grasa y entonces aumenta eh, las grasas o los ácidos grasos poliinsaturados. Y eso mejora la resistencia a la insulina y hace que la persona esté mejor en un periodo de solo 7 días. Por lo tanto, vuelvo a repetir que sabemos que el ejercicio tiene efecto en el hígado graso, pero no sabemos cómo, porque aún no cambiando la grasa en el hígado, tenemos efectos benéficos. Y uno de los mecanismos podría ser que cambia la composición de la grasa, otros mecanismos que cambian la comunicación celular, es decir, las mitocondrias con las gotas, el ejercicio quizás genere algún efecto benéfico a ese nivel, como se ve por ejemplo, en esta imagen de microscopía electrónica, donde está marcada las LD, esas son gotas de grasa en el hígado, y vemos mitocondrias cerca de ellas. Entonces eso permitiría mayor utilización de esa grasa o que esa grasa se cambie su composición de grasa y entonces ser benéfico. Por lo tanto, en conclusión, en la imagen 22, podemos decir que, bueno, como lo vimos, el hígado graso es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país y a nivel mundial. Las causas son factores modificables, prevenibles. Como lo mostré, la obesidad abdominal es sumamente relevante, por lo tanto, disminuir la obesidad corporal y la obesidad abdominal o visceral es central. Si una persona tiene la enfermedad y necesita tratarla, la baja de peso se hace apremiante, se hace que sea la primera cosa que debe hacer. Limitar el consumo de grasas saturadas y fructosa. Es decir, si yo no conozco o tengo
manejo nutricional o información nutricional de los alimentos, solo con disminuir las grasas o los alimentos procesados, yo voy a conseguir ese objetivo. Y solo con aumentar la ingesta de alimentos naturales, yo voy a prevenir la ingesta de fructosa y grasas saturadas. Por el otro lado, la dieta mediterránea es más efectiva en prevenir hígado graso que una dieta baja en grasas. Por lo tanto, el problema no es la ingesta de grasas, sino el tipo de grasas que uno consuma. Ya vimos que las grasas saturadas tienen mayor efecto en el hígado graso que las grasas monoinsaturadas que están presentes en la dieta mediterránea. El consumo de cafeína podría disminuir la progresión de hígado graso, eso está en estudio, pero se hace interesante. Y el ejercicio físico previene y disminuye la progresión de hígado graso. Bueno, eso está demostrado de manera robusta, pero no tenemos claro, o no se tiene claro, más bien dicho, eh, cómo, cómo ocurre o qué lo explica. Así que, bueno, en la última imagen, número 23, quería agradecer la oportunidad y bueno, tienen ahí mi correo electrónico o alguna red social que me puedan contactar y por si les quedó alguna duda o quieran alguna información.